Ubicación geográfica de los aztecas. En un escenario magnífico, situado a 2000 metros sobre el nivel del mar y rodeado de altas montañas, en cuyo centro estaba el lago Texcoco, los aztecas pasaron de ser una comunidad tribal a convertirse en un estado independiente, fuerte y desarrollado. La ciudad capital, Tenochtitlán, edificada en un islote en el centro del Gran Lago, sería el más espectacular testimonio de su creatividad e ingenio. Así el paso de la aldea a la ciudad opulenta, centro de un estado tan poderoso como temido, fue vertiginoso. Las civilizaciones mesoamericanas se extendieron desde el norte del actual territorio de México hasta las estribaciones selváticas del Yucatán y Centroamérica, comprendiendo áreas de fértiles valles, mesetas y la cuenca lacustre del Valle de México, compuesta por varios lagos y lagunas. Este territorio incluye 4 regiones claramente diferenciadas. En el norte predomina el desierto, el cual fue recorrido por numerosos pueblos nómadas. Hacia el centro, rodeadas de valles y mesetas, se encuentran varias cadenas montañosas, mientras que hacia el sur se multiplican los volcanes. Finalmente, en el extremo meridional, prolifera la selva tropical que se extiende hasta la península de Yucatán y América Central. La región mesoamericana fue cuna de 2 de las más prodigiosas civilizaciones prehispánicas, los olmecas y los zapotecas. Los primeros surgieron en la costa del Golfo de México y se extendieron en un territorio de unos 18.000 kilómetros cuadrados. Hacia el año 1250 a.C., construyeron importantes centros ceremoniales y políticos, entre los que se destacan 3 zapotes, San Lorenzo y La Venta. Expertos talladores de piedra legaron bajorrelieves y esculturas de grandes dimensiones. Contemporáneos de los olmecas, los zapotecas vivían en comunas agrícolas y tenían como principal divinidad a Cocijo, el dios de la lluvia. Establecieron como centro de su cultura la ciudad de Monte Albán, frente al Golfo de Tehuantepec. Religión azteca. Cuando hablamos de religión azteca nos referimos a la religión mesoamericana, practicada por los habitantes del Imperio Azteca. Al igual que otras religiones mesoamericanas, tenía elementos de sacrificio humano en relación con un gran número de fiestas religiosas que se celebraban de acuerdo a los patrones del calendario azteca. Los aztecas tenían un gran conjunto de dioses, a menudo adoptando en su propia práctica religiosa a deidades de otras regiones geográficas o pueblos cercanos. La cosmología azteca dividía el universo en mundos superiores e inferiores, cada uno asociado a un conjunto específico de deidades y objetos astronómicos. En la religión azteca eran importantes el Sol, la Luna y el planeta Venus. Todos tenían diferentes significados simbólicos y religiosos y estaban conectados a deidades y lugares geográficos diferentes. Grandes partes del panteón azteca fueron heredadas de anteriores civilizaciones mesoamericanas. Otras como Tlaloc, Quetzalcóatl y Texcalipoca fueron veneradas con diferentes nombres en la mayoría de las culturas a lo largo de la historia mesoamérica. Para los aztecas, los dioses especialmente importantes fueron el dios de la lluvia, el dios patrono de la tribu mexica, el héroe de la cultura y dios de la civilización y el orden, y el dios del destino y la fortuna, relacionado con la guerra y la brujería. Cada uno de estos dioses tenía sus propios templos, dentro de la capital azteca, Tenochtitlán. El dios de la lluvia y el dios patrono de la tribu mexica eran adorados en el templo mayor. Una práctica religiosa azteca común era la recreación de lo divino. Los eventos mitológicos eran recreados en forma de rituales y algunos participantes se personificaban en deidades específicas y eran reverenciados como dioses, y a menudo eran sacrificados a modo de ritual. La economía azteca. La base de la economía azteca era la agricultura y el comercio. Las principales cultivaciones fueron de maíz, frijol y ají. El sistema agrícola con más éxito fue el de los chinampas, hechas con cañas, barro, limo, ramas, ya que se hizo del lago estéril una tierra de lo más fértil. Otro de los sistemas agrícolas eficaces eran las técnicas del barbecho y de la irrigación empleando diques, acequias, además de utilizar abonos vegetales y animales. En cuanto a la ganadería,
era muy pobre en América. Sin embargo, el pescado, la sal del lago, las aves acuáticas y el basalto con el que se construía eran otros recursos desde el punto de vista económico. Los aztecas utilizaban cacao como moneda. Una de las mayores peculiaridades desarrolladas por los aztecas en el ámbito agrícola fueron los cultivos en las chinampas, verdaderas islas flotantes en el Gran Lago Mexicano, hechas con cañas, ramas y barro. A través de los chinampas, los aztecas consiguieron ganarle espacio al lago, lograr grandes rendimientos en sus cultivos y evitar el agotamiento de los suelos. Los cultivos básicos de los aztecas eran el maíz, el frijol, la calabaza y el ají. El crecimiento de la población en el Valle de México, que sumaba alrededor de 1,5 millones de habitantes en 1519, fue uno de los factores que impulsó a los mexicanos a conquistar otras regiones y a comerciar con pueblos vecinos. Los productos más demandados por ellos eran el cacao, la vainilla, el algodón, el caucho, la miel, las plumas, los metales y las piedras preciosas. Todas las ciudades aztecas y Tenochtitlán en particular contaban con un mercado de gran movimiento donde se reunían millones de personas. Se desconocía la moneda y se efectuaba el trueque de los diversos productos. Para facilitar los canjes se saldaban los restos de una cuenta con semillas de cacao. Las caravanas comerciales y los mercados en cada ciudad eran controlados por la poderosa clase de mercaderas llamada pochetas. El tributo, base de la riqueza azteca. La mayoría de las ciudades pagaban impuesto 1, 2 o 4 veces al año según la naturaleza de los productos requeridos para abastecer al imperio. Existían los calpisque, funcionarios imperiales instalados en cada provincia, que se encargaban con la ayuda de los escribas de los restrijos, recaudación y transporte de los tributos. La variedad era extraordinaria y las cantidades considerables. Las mercancías eran, entre otras, tejidos de algodón o de ixtle, fibra de agave, un tipo de cactus, cereales, cacao, oro y plumas de papayos. Aportes jurídicos. Primero, organización social azteca. En el pueblo azteca existía una división social en dos clases fundamentales, los macehuales y los pipitlín, a las cuales se pertenecía por cuestión de nacimiento. Los macehuales eran la clase trabajadora. Un náhuatl significa el que hace merecimientos o penitencia, y sus miembros se dedicaban generalmente a la agricultura. La instrucción para ellos se impartía en las escuelas llamadas tepochicali, donde recibían educación general. Segundo, organización judicial. La jerarquía de los tribunales aztecas comunes comenzaba en el tuquitli, juez de elección popular anual, el cual era competente para conocer asuntos menores de instancia superior en un tribunal de 3 jueces vitalicios para cuestiones de mayor relevancia. Los encargados de impartir justicia en ese cuerpo colegiado eran nombrados por Cihuacótli, hasta llegar, mediante un sistema de apelación, al tribunal del monarca, que se reunía cada 24 días. Tercero, causas criminales. Aunque las prácticas jurídicas en el derecho mexicano fueron casi siempre consuetudinarias, hay noticias de algunos documentos jurídicos, como los recopila el Códice Mendocino, las leyes y el Libro de Oro, entre otras, que fueron destruidas durante la conquista y evangelización española. Para los aztecas, la venganza privada estaba prohibida. Hubo distinción entre delitos dolosos y delitos culposos. Se separaron las infracciones respecto al bien jurídico afectado. Por ejemplo, entre los delitos contra la vida se incluyeron el homicidio y las lesiones. 3 descubrimientos de los aztecas. Primero, el Xocoatl, más conocido como el cacao, fue uno de los descubrimientos de ellos. Ellos usaban el cacao como una bebida de celebración. El cacao proviene del árbol del cacao y en griego cacao significa alimento de los dioses. Segundo, su calendario. Los aztecas inventaron una rueda de calendario para medir el tiempo. Crearon muchos calendarios y uno de ellos contiene los 365 días del año que actualmente usamos.
Los aztecas dividían su calendario en periodos de 18 meses. El calendario era una piedra que tenía forma de disco y estaba cubierta con símbolos paganos. Tercero, las palomitas de maíz. Los aztecas utilizaban esas palomitas para parte integral de sus ceremonias, a lo que ellos llamaban momochitli. También una serie de mujeres jóvenes bailaron después de lo prometido, un baile de las palomitas de maíz. Tan grueso como borlas de maíz eran sus gurnaldas de palomitas y estos se colocaban sobre las niñas la cabeza. Así lo hacían ver. Las códices mexicanas son documentos escritos en la era colonial azteca, copia de documentos perdidos que datan de la época precolombina. Son estos el Códice Borbónico, el Códice Mendocino, la Tira de la Peregrinación o Códice Boturini y Matrícula de Tributos. Estos códices son la mejor fuente primaria que se tiene de la cultura azteca, revelando cómo era la vida religiosa, social y económica de los antiguos mexicanos. Estos difieren de los códices europeos en su contenido altamente pictórico y que no están destinados a simbolizar narraciones habladas o escritas. Estos códices no tienen exclusivamente pictogramas aztecas, sino también náhuatl clásico, castellano y ocasionalmente latín. Aunque actualmente se tiene acceso a muy pocos códices anteriores a la conquista española de México, se sabe que el oficio de tlacuilo cambia considerablemente con la cultura colonial. Hoy día los académicos cuentan con acceso a una colección de códices y documentos del lenguaje náhuatl de la época colonial, los cuales son los textos fundacionales de la nueva filología de esta lengua, los cuales se utilizan para crear trabajos académicos desde el punto de vista indígena. Los códices mexicas también se pueden definir como dibujos, ya que los mexicas escribían de esta manera. A esto se le llama escritura pictográfica. El Códice Borbónico es un códice mexica de comienzos de la época colonial española. Fue realizado en papel amate y plegado en forma de acordeón. Sus hojas miden aproximadamente 39 por 39.5 centímetros. Estuvo guardado en monasterio del El Escorial hasta la Guerra de la Independencia de México. Después llegó a Francia de forma desconocida y con las primeras y últimas hojas arrancadas. En 1826 fue comprobado por la Biblioteca de la Cámara de los Diputados de París. El códice debe su nombre al Palacio Borbón, donde se conserva. En el 2004, Martín Yenes y Gavina Aurora Pérez el nombre del códice al Codex Xiquihuatóatl en honor de la diosa. Codex Mendoza. El Códice Mendoza es un códice de manufactura mexicana, hecho en los años 1540 en papel europeo. Posterior a la conquista de México, fue elaborado por tlacuilos mexicas, quienes usaron el sistema pictoglífico antiguo sobre un formato de tipo biombo. Después, un escriba español añadió glosas de escritura alfabética y en español interpretando lo plasmado con ayuda de intérpretes indígenas. Debe su nombre al hecho de que fue encargado por el primer virrey de Nueva España, don Antonio de Mendoza y Pacheco. Organización social y política de los aztecas. Fundamentada por aspectos religiosos y militares, la organización social de los aztecas estaba formada por agrupaciones comunitarias o calpullis, cuyos miembros con aparentes vínculos consanguíneos practicaban el culto a un determinado dios dentro de un mismo territorio. Así, en cada uno de estos grupos existían clases sociales estructuradas en forma jerárquica, en donde cabía la posibilidad de darse la movilidad social. La clase alta dentro de la organización social de los aztecas. Dentro de la organización social de los aztecas, los nobles eran la clase social con mayores privilegios. De esta manera controlaban el gobierno, dirigían la mano de obra en sus tierras, comandaban a los guerreros en las batallas, tenían diversa
diversas posesiones como tierras, esclavos o sirvientes y podían adaptar a la educación para llegar a ser futuros funcionarios del imperio. Además, siendo respetados por el pueblo, gozaban de muchos beneficios como el de consumir socoat o chocolate. Estando esta casta jerarquizada por los siguientes 3 niveles. Gobernante o Tlaloní era la más alta autoridad de los capullis, habitualmente elegidos por su cercanía a los ancestros. Tetecutin, siendo la clase media de la nobleza, ejercían cargos administrativos, entre ellos se encontraban los sacerdotes, los jefes militares o altos funcionarios públicos. Pipiltlin formaba la clase más baja de la nobleza, constituida por los guerreros encargados de proteger al imperio y conquistar otras tierras. También hay algunos descendientes toltecas y los poctecas o comerciantes de reputación. Los plebeyos dentro de la organización social de los aztecas. En la cultura azteca, por debajo de la nobleza estaban las personas comunes o cehualtín. De acuerdo a ello, la estratificación social era comerciantes, artesanos y campesinos. Aunque pertenecían a una clase inferior, lo más importante es que gozaban de libertad para trabajar y construir familias, llevando una vida sencilla dentro de los diferentes calpullit. Algunos podían acceder a la nobleza mediante el servicio militar o el matrimonio. Prisioneros de guerra o tlacotín. En la organización social de los aztecas eran una especie de esclavos, pero con oportunidad de ser libres dependiendo de su conducta. Siervos y esclavos conformaban la fuerza laboral del imperio que generalmente trabajaban para la nobleza, mientras los esclavos pertenecían exclusivamente a sus dueños hasta la muerte. Los siervos tenían cierto grado de libertad para poder casarse. Por último, bajo este esquema jerárquico, los calpullis constituyeron la base fundamental de la organización social de los aztecas, cuya cúspide siempre fue ocupada por quienes estaban estrechamente vinculados con el ancestro fundador.